Bienvenidos a Susurros del Más Allá, donde las historias no solo hielan la sangre, sino que también desgarran el alma. Hoy les traigo el relato de Daniela y de algo mucho más oscuro que la maldad humana. Un testimonio real de horror puro, de esos que te acompañan incluso cuando termina el video. Antes de empezar, dime, ¿desde dónde me estás escuchando esta noche? Apaga la luz, respira hondo, porque lo que vas a oír no es ficción. Esta es la historia de cómo un simple trabajo en un pueblo pequeño y olvidado abrió las puertas a algo monstruoso, algo que nunca debió despertar, algo que todavía está allí. Mi nombre es Daniela, y durante mucho tiempo esta historia fue un peso que me devoraba por dentro. Pero hoy voy a contarla. Tal vez así pueda dormir un poco mejor. Yo crecí en un pueblo perdido, de esos donde el polvo se mete en los huesos y el tiempo parece detenerse. No había mucho futuro allí. Mis padres trabajaban en el campo, mis hermanos emigraron buscando trabajo y yo no tenía nada, ni estudios, ni dinero, ni un plan, solo las mismas calles de tierra, los mismos rostros cansados y un calor seco que parecía pegarse al cuerpo todo el año. Entonces llegó el doctor. Él era diferente a todos. Tenía estudios, hablaba de cosas que yo ni entendía y vestía, siempre impecable, con esa bata blanca que parecía no ensuciarse nunca. Era el único médico del pueblo y todos lo respetaban. Algunos hasta le temían un poco, aunque nunca supe bien por qué. Un día, cuando fui al consultorio a llevarle unas hierbas que mi madre le enviaba, me ofreció trabajo. Me dijo que necesitaba una ayudante para las curas, las vacunas, para atender a los enfermos. Me prometió un sueldo modesto, pero más de lo que jamás había visto. Y sobre todo, me prometió un futuro. Acepté. ¿Cómo no hacerlo? Por primera vez sentí que mi vida iba a tener un rumbo, una rutina distinta a ver el sol salir y ponerse. Aprendí rápido a desinfectar heridas, a preparar jeringas, a tomar temperatura, a sostener manos temblorosas. El doctor me decía que yo tenía talento, que era tranquila y obediente, como a él le gustaba. Al principio, todo fue normal. Mujeres embarazadas, niños con fiebre, campesinos con cortaduras. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas que al principio quise ignorar. Al principio eran solo pequeños detalles, cosas que cualquiera podría haber pasado por alto. Pero cuando las juntas todas, cuando las ves desde la distancia, entiendes que desde el principio algo no estaba bien. Algunas noches, después de cerrar el consultorio, el doctor recibía visitas, hombres que no eran del pueblo. No hablaban mucho. Entraban rápido, algunos encapuchados, otros con sombreros bajados hasta la nariz. Nunca saludaban, ni siquiera me miraban. Se encerraban en su oficina con él durante horas. A veces, al salir, cargaban bolsas o cajas que nunca supe qué llevaban. Nadie preguntaba, nadie hablaba de eso, como si el pueblo entero prefiriera no ver lo que pasaba. Yo intentaba no hacer preguntas. Me decía a mí misma que no era asunto mío, pero había algo en el aire, algo que se sentía espeso, como si el calor mismo pesara más por las noches. Un día, uno de esos hombres entró mientras yo estaba limpiando las camillas. Tenía una cicatriz que le cruzaba la cara, el brazo vendado y los ojos más vacíos que jamás vi. Me miró fijo, sin decir palabra, y me sonrió de una forma que me revolvió el estómago. El doctor apareció enseguida,
Lo tomó del hombro y lo llevó a su oficina. Cerraron la puerta tras ellos. Después de eso, empecé a escuchar cosas, golpes, murmullos en la madrugada, autos que llegaban y se iban mientras el pueblo dormía. Hasta escuché disparos una vez, muy a lo lejos, desde la sierra. Nadie en el pueblo parecía sorprenderse. Era como si todos supieran algo que yo no. Pero lo peor estaba por venir. Una noche el doctor me dijo que debía acompañarlo, que era hora de hacer un trabajo especial. Esa fue la primera vez que vi la camioneta negra y también la última vez que vi el pueblo con los ojos de la inocencia. La camioneta negra nos esperaba en el camino de tierra, justo donde empiezan las colinas. 2 hombres ya estaban dentro. No los conocía, pero sus rostros me dieron escalofríos. Uno tenía los nudillos destrozados, como si hubiera golpeado algo durante horas. El otro simplemente no dejaba de mirarme, como si calculara cuánto valía mi miedo. No me dejaron preguntar a dónde íbamos. El doctor solo me dijo: «Tranquila, Daniela, solo sigue las instrucciones». Y yo lo seguí. Tenía miedo, pero también esa obediencia tonta que uno carga cuando confía en la persona equivocada. La camioneta avanzó durante horas, metiéndose cada vez más adentro de la sierra. El camino se volvió cada vez más estrecho, más salvaje. El aire era diferente allí, pesado, húmedo, como si la montaña misma estuviera viva. El silencio solo se rompía por los chirridos del motor y el golpeteo de las ramas contra la carrocería. Cuando finalmente nos detuvimos, ya no había camino, solo árboles, oscuridad y un campamento improvisado. Tiendas de campaña, fogatas encendidas, hombres armados caminando de un lado a otro. Algunos estaban heridos, otros parecían haberse acostumbrado a vivir en ese infierno. Yo no entendía nada. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacía yo ahí? El doctor bajó primero. Caminaba como si conociera el lugar, como si todo esto fuera parte de su rutina. Uno de los hombres me agarró fuerte del brazo y me empujó hacia adelante. «Desde ahora, obedeces aquí. Si curas bien, todo irá bien», me susurró al oído con un tono que me heló la sangre. Entonces lo entendí. No estaba ahí porque el doctor me necesitara como ayudante. Estaba ahí porque ya no tenía elección. Me habían llevado para trabajar, para curar, para callar. Y si fallaba, no habría regreso. Los días en aquel campamento no existían. No había relojes, no había rutinas. Solo heridas, sangre y gritos. Me despertaban al amanecer, o a veces en plena madrugada. Me llevaban de carpa en carpa, donde los cuerpos destrozados me esperaban. Jóvenes con balazos, hombres desangrándose, algunos niños apenas respirando, algunos todavía me miraban suplicando, otros ya estaban vacíos. El doctor supervisaba todo. Me daba órdenes frías. «Sutura aquí, no dejes que muera. Amputa esta pierna. Sálvalo, lo necesitamos mañana». Nunca hablaba de por qué estaban heridos, de quién los atacaba o qué hacían allí. Yo solo obedecía, mientras intentaba no vomitar por el olor a pólvora, carne podrida y desinfectante viejo que lo impregnaba todo. Pero lo más aterrador no eran las heridas, era el ambiente, las miradas, los susurros que escuchaba cuando pasaba cerca de los fogones. Hombres que hablaban de secuestros, de cuerpos enterrados en la montaña, de los que no regresaron. Nunca daban nombres, solo números, como si las personas fueran piezas de un tablero que podían mover y desaparecer a su antojo. Algunos días, hombres nuevos llegaban al campamento, flacos, nerviosos, armados hasta los dientes.
Otros simplemente no volvían. Y entre todo ese caos, algo más empezó a aparecer, algo que no era humano. Lo noté por primera vez una noche, mientras curaba a un muchacho con una herida profunda en el abdomen. Escuché un lamento que no venía de ningún ser humano, un llanto seco, rasposo, como un animal herido mezclado con el lamento de una mujer. Venía desde los árboles, desde la oscuridad que rodeaba el campamento. El muchacho, pálido, me agarró fuerte de la muñeca. «No la mires», me susurró temblando. «No la mires cuando pase». Yo quería preguntar, pero el doctor entró y me ordenó continuar. A partir de esa noche, los lamentos se volvieron parte del paisaje. Algunas veces más cerca, otras más lejos. Algunos hombres del campamento encendían velas, otros rezaban bajito. Nadie explicaba, nadie decía su nombre, pero todos sabían que estaba ahí. Fue entonces cuando empecé a entender que el horror en el que me encontraba atrapada no era solo de hombres armados y sangre. Había algo más, algo antiguo, algo que ya estaba allí, en la sierra, mucho antes de que nosotros llegáramos. Yo intentaba no mirar hacia la oscuridad, como me advirtieron, pero era imposible ignorarla. Cada noche, cuando el viento se metía entre las carpas, los susurros comenzaban. No eran voces claras, eran como pequeños lamentos, como si alguien estuviera llorando dentro de mi cabeza. A veces eran gritos lejanos, otras veces sentía claramente un llanto justo al lado de mi oído, aunque no hubiera nadie cerca. El doctor seguía controlándolo todo con esa calma macabra suya. Él también parecía escucharla, pero nunca hablaba de eso. Solo me repetía que era normal en estos lugares, pero no era normal. Nada de lo que ocurría allí lo era. Una madrugada, mientras intentaba dormir un rato en mi camastro, sentí que algo se arrastraba por fuera de la tienda. Primero pensé que era uno de los perros del campamento, pero luego vi cómo la lona se hundía, como si una mano invisible estuviera recorriéndola por dentro. Me paralicé. Sentí frío, un frío antinatural que me caló hasta los huesos. Entonces la oí claramente por primera vez. Una voz de mujer, apenas un susurro. «Ayúdame». Mi corazón martillaba dentro del pecho. No podía moverme. Los susurros se volvieron más insistentes, más cerca, como si esa cosa estuviera a centímetros de mi cara. Cerré los ojos con fuerza. Sentí que algo me rozaba el cabello, como un aliento helado. No sé cuánto tiempo pasó. Al amanecer, la sensación desapareció, pero desde aquella noche ya no se fue. No importaba dónde me moviera en el campamento, la sentía detrás, a veces al borde de mi visión, como una sombra alargada entre los árboles, a veces dentro de mi mente, llorando, suplicando, exigiendo. Y con cada día que pasaba, me debilitaba más, como si algo estuviera alimentándose de mí. El doctor me observaba con una mezcla de lástima y culpa, pero nunca hizo nada, nunca detuvo aquello. Y entonces, un día, simplemente ocurrió. El campamento fue abandonado. Nos despertaron de madrugada, cargaron las camionetas y nos llevaron de regreso. Pero ella se vino conmigo. La cosa que había allí en la montaña se pegó a mí. Cuando regresamos al pueblo, nada volvió a ser igual. El doctor desapareció poco tiempo después. Algunos dicen que se fue por miedo, otros que lo fueron a buscar. Pero yo sé que no escapó solo de los hombres. Escapó de lo que desató allá arriba.
Yo intenté retomar mi vida, volver a casa, a la rutina, a las calles polvorientas de siempre, pero ya no era la misma. Las noches se volvieron un castigo. En la oscuridad de mi habitación, los susurros seguían ahí, primero en las paredes, luego dentro de mi cabeza. Ayúdame. Algunos vecinos empezaron a escuchar cosas también. Mi madre decía que por las noches sentía pasos en el patio, como si alguien rodeara la casa. Los perros ladraban a rincones, vacíos. Las luces parpadeaban sin razón. Y entonces, los llantos que venían de ningún lugar, como si decenas de voces infantiles lloraran detrás de los muros. Busqué ayuda, curanderos, sacerdotes. Nadie pudo hacerla callar. Ella está aquí. Siempre estuvo aquí desde aquella noche en la sierra. No puedo verla, pero la siento detrás de mí, en cada sombra, en cada silencio. Hoy, mientras grabo esto, incluso ahora, la escucho. Está justo detrás de la cámara, esperando. Por eso cuento mi historia. Quizá, si alguien la escucha, quizá me deje en paz. O quizá alguien más la escuche después de mí.